Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 38. Qué bueno que ya hemos avanzado en este tiempo de búsqueda de nuestro Señor y que esos ejercicios para la eternidad estén llevándonos a una firmeza y a un crecimiento en el área espiritual. Sabemos que si el área espiritual crece, creceremos también en nuestra área emocional y también en la física. Bueno, vamos entonces a este espacio de luz que ilumina mi camino, a entrar en materia en este devocional del día de hoy que se titula Úsalos o piérdelos. Myra Hindley fue una de las asesinas más señaladas del siglo XX cuyos crímenes fueron insólitamente horribles. Aún así, una persona se comprometió a visitarla regularmente mientras estuvo en prisión, Lord Longford. Eso fue en 1905 a 2001. Fue una figura controvertida que pasó gran parte de su vida visitando prisioneros, incluyendo a Myra Hindley. A pesar de todo, nadie puede dudar de su compasión y su fidelidad hacia Dios y hacia aquellos a los que visitó. Cuando murió, los exprisioneros se unieron a cientos de dolientes para despedir al hombre que había pasado su vida luchando fielmente por los marginados de la sociedad. Su inspiración la encontró en las palabras de Jesús que recoge el pasaje de hoy. En su lecho de muerte le preguntó a su esposa: ¿sabes cuál es la cita más importante de la Biblia? Sus últimas palabras fueron para responder su propia pregunta, citando las palabras de Jesús: estuve en la cárcel y me visitaron. Mateo 25:36. La vida no es una competición en la que tengas que ganar. No está diseñada para hacer una carrera círculo a ninguna parte. La vida es un enorme privilegio y una oportunidad. Dios te ha confiado con dones y habilidades que quiere que uses. Úsalos o piérdelos. Él es fiel a nosotros y espera que nosotros le seamos fieles a Él. Vamos a abrir la palabra de Dios en Salmos capítulo 18. Vamos a leer desde el verso 43 hasta el verso 50. Salmo 18, estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente con siglas NTV. Dice así: me diste la victoria sobre los que me acusaban, me nombraste gobernante de naciones, ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Alabanzas a mi roca. Exaltado sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Les das grandes victorias a tu rey. Le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Amén. Vamos entonces al primer punto con base en este texto que acabamos de leer. El primer punto se titula La fidelidad de Dios. El filósofo Platón dijo: sé bondadoso, pues todos los que conoces están librando una dura batalla. La Biblia nos da una razón todavía más fuerte para ser siempre bondadosos. Dios siempre es bondadoso con nosotros. En su fidelidad nos muestra siempre toda su bondad. David puede contemplar su vida en retrospectiva y ver cómo Dios ha mostrado un amor inagotable con él, sus hijos y sus nietos, o sea, todos sus descendientes. Dios le libró de los ataques de la gente que le cercaba y le puso en una posición de liderazgo que entrañaba una gran responsabilidad. Concedió a David grandes victorias, le salvó y le exaltó. David compone este salmo con un acto de alabanza. Cantaré alabanzas a tu nombre, dice el verso 49, para agradecer a Dios su fidelidad con su ungido, o sea, él. Tú también estás ungido, lo dice en 2 Corintios capítulo 1 del 21 al 22 y también en 1 de Juan 2:20. Dios te mostrará su amor inagotable como a David. Él muestra su amor inagotable si quieres ser como él. Has de mostrar amor a los demás inagotablemente.
Esa es la forma de ser como Él, mostrar el amor a los demás sin que se nos agote, aun cuando esos sean traicioneros o te hagan daño, amarlos inagotablemente. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude porque todavía nos falta bastante. Amado Señor, hoy estamos delante de ti. Queremos darte gracias primeramente por tu fidelidad, por tu amor inagotable para conmigo, Señor. Dígale al Señor gracias. Gracias porque me has mostrado ese amor grande e inagotable. Gracias porque cada día puedo experimentarlo. Te pedimos que nos ayudes a ser bondadosos con quienes nos encontremos, con todas las personas a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a ser bondadosos, amables. Ayúdanos a mostrarte a ti, a donde quiera que estemos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora habrá su Biblia en Mateo capítulo 25, versículos, vamos a leer desde el verso 14 al 46. Entonces abra su Biblia en Mateo 25, 14. Nueva traducción viviente, recuerde. Parábola de los 3 siervos. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en porción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: Quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en presencia de él y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces, y el rey dirá a los que estén a su vista, a su derecha: Vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: Fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá:
Les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Amén. Vamos al segundo punto basado en este texto. Recuerden que estamos hablando de nuestros dones y talentos, úsalos o piérdelos. Y el segundo punto se titula Una vida de fidelidad. ¿Cómo puedes llegar a ser fiel? Úsalos o piérdelos. Dios es generoso y bondadoso. Él nos da tanto. En la parábola de las monedas de oro o del talento, como se usan algunas traducciones y es el origen de la palabra inglesa talent, representa no solo tu dinero, sino también tus dones, tus habilidades, tu tiempo, la energía, la educación, el intelecto, la fuerza, la influencia y las oportunidades. Sé fiel con lo que te hayan dado. No es bueno desear que te hubieran dado más. Simplemente estás llamado a hacer lo más que puedas con lo que tienes. Ser fiel significa usar los dones y habilidades que Dios te ha dado. Muchos de nosotros sentimos la tentación de ser como el tercer siervo que dijo que tenía miedo. Escondemos nuestros talentos porque tememos al fracaso y al que dirán de la gente o a la responsabilidad y el trabajo duro que puede suponer esto. Se dice que el mayor error que puedes cometer en esta vida es estar continuamente temiendo cometer un error. Los siervos que recibieron 5 y 2 talentos se expusieron al riesgo de perderlo todo. Da un paso de fe, usa tus dones, arriésgate aún al fracaso. En efecto, Jesús dice, úsalos o piérdelos. Si te esfuerzas en sacar el mayor partido a lo que tienes, Dios te dará más y te dirá, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Wow, eso es lo que necesitamos que el Señor nos diga. Por eso debemos ser fieles y no desear más de lo que tenemos. Con lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, usarlo de la manera correcta, administrarlo de la manera correcta, ponerlo al servicio del Señor. Y ahí es cuando obtendremos esa respuesta. Lo segundo que vemos en este texto es ver al menor y al último como Jesús disfrazado. Jesús dijo, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Nos dice que la infidelidad a Él se muestra en lo que hacemos por los más vulnerables, nos dice que la fidelidad a Él se muestra en lo que hacemos por los más vulnerables y los más necesitados de nuestro mundo. ¿Quiénes son? El hambriento, millones de personas que están muriendo de hambre. Cada vez que alimentas a un hambriento, te encuentras con Jesús. La Madre Teresa de Calcuta dijo que los moribundos, los no deseados y los que nadie ama son Jesús disfrazados. Es la verdad, según este texto bíblico. ¿Quiénes también son esos pequeños de los que habla este texto? El extranjero. No tener techo, ser refugiado, demandante de asilo, constituyen algunas de las experiencias más dolorosas de la vida. Cuando te encuentras con personas que son extranjeras, les das cobijo y las invitas a entrar en tu comunidad, te estás encontrando con Jesús. Otros son los enfermos. Otra manera en la que te puedes encontrar con Jesús es ministrando a quienes están enfermos, ya sea que estén en el hospital, en las casas o en la iglesia. Cada vez que oras por los enfermos, tienes la oportunidad de encontrarte con Jesús. Otros son los prisioneros. Con frecuencia aquellos que están encarcelados provienen de la categoría de los últimos y los más despreciados de nuestra sociedad. Jesús nos desafía a imitar su aceptación y su amor por los pecadores. Necesitamos recordar que también nosotros somos pecadores redimidos. Muchos prisioneros han cometido crímenes terribles y a pesar de eso Jesús los ama y nos llama a amarlos también. Ir a la cárcel a asistir a los prisioneros y poder mentorear a los que ya han salido de ella es un privilegio enorme. Recuerdo al capellán general de prisiones relatando cómo la primera vez que entró en una cárcel pensaba que llevaba a Jesús consigo. No tardó en darse cuenta de que Jesús ya estaba allí. Nos contó que desde aquel día comenzó a ir a la prisión para encontrarse con Jesús. En todas estas áreas, Jesús dice que cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.
Jesús nos previene de cuando regrese en gloria habrá juicio, el cual conllevará una división que sorprenderá a la gente. La manera en la que respondemos a Jesús tiene consecuencias eternas. Por eso no podemos olvidarnos de los pobres, de los enfermos, de los prisioneros, de los extranjeros, de los marginados. No podemos olvidarnos de nuestros hermanos, que debemos tender la mano y con amor ayudarlos, no para que nos vean, sino para mostrarles el amor de Cristo. Vamos a orar. Ay, amado Señor, ayúdame a ser fiel y usar los dones y las capacidades que tú me has dado. Sean muchas o sean pocas, las pongo a tu servicio, Señor. De pronto tú piensas que no tienes capacidades, siempre el Señor al menos un talento te da. Ponlo al servicio del Señor, no lo escondas, no lo guardes, no pienses mal del Señor. Amado Señor, gracias porque tiendo la mano a los últimos y a los despreciados, y cuando hago eso, te encuentro a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora les invito a que abran su Biblia en Job, capítulo 40. El libro de Job, capítulo 40, vamos a leer desde el verso 3 hasta el 42:17. Job responde al Señor. Entonces Job respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. El Señor desafía otra vez a Job. Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puedes tronar tu voz como la suya? Bien, vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Da rienda suelta a tu enojo, deja que se derrame contra los orgullosos, humíllalos con una mirada, pisa a los malvados allí donde están, entiérralos en el polvo, enciérralos en el mundo de los muertos. Entonces hasta yo te elogiaría, porque tu propia fuerza te podría salvar. Echa un vistazo al Behemoth, a quien hice al igual que a ti. Come hierba como un buey. Mira qué fuertes son sus lomos y los músculos de su vientre. Su rabo es tan fuerte como un cedro. Los tendones de sus muslos se entrelazan. Sus huesos son tubos de bronce. Sus extremidades son barras de hierro. Es un excelente ejemplo de la obra de Dios y solo su creador puede amenazarlo. Las montañas le ofrecen su mejor alimento, donde juegan los animales salvajes. Se tiende bajo los lotos, donde los juncos del plátano se esconden. Las plantas del loto le dan sombra entre los sauces junto al arroyo. El río tempestuoso no le molesta ni le preocupa cuando el creciente Jordán se arremolina a su alrededor. Nadie puede sorprenderlo con la guardia baja, ni ponerle un aro en la nariz para llevárselo. Job capítulo 41. Continúa el desafío del Señor. ¿Puedes capturar al leviatán con un anzuelo o ponerle un lazo alrededor de su quijada? ¿Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca? ¿Te rogará misericordia o suplicará compasión? ¿Querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida? ¿Puedes hacer de él una mascota como un pájaro o darlo a tus niñas para que jueguen con él? ¿Intentarán los mercaderes comprarlo para venderlo en sus carpas? ¿Será herida su piel por las lanzas o su cabeza por un arpón? Si le pones la mano encima, te dará una batalla que no olvidarás. No volverás a intentarlo. Es inútil tratar de capturarlo. El cazador que lo intente será derribado. Y como nadie se atreve a molestarlo a él, ¿quién podrá hacerme frente a mí? ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Quiero hacer hincapié en las extremidades del leviatán, en su enorme fuerza y en su apariencia tan llena de gracia. ¿Quién puede quitarle la piel? ¿Quién puede penetrar su doble capa de armadura? ¿Quién podría abrir sus mandíbulas a la fuerza? Sus dientes dan terror. Las escamas en sus lomos son como hileras de escudos fuertemente selladas. Están tan apretadas que el aire no puede pasar entre ellas. Cada escama está fuertemente pegada a la siguiente. Están entrelazadas y nadie puede traspasarlas. Cuando estornuda lanza destellos de luz. Sus ojos son como el rojo del amanecer. De su boca saltan relámpagos, destellan llamas de fuego. Humo sale de sus narices, como el vapor de una olla calentada al fuego hecho de juncos. Su aliento podría encender el carbón, porque de su boca salen llamaradas. La tremenda fuerza del cuello del leviatán infunde terror donde quiera que va. Su carne es dura y firme y no se puede traspasar.
Tu corazón es duro como la roca, dura como piedra de molino. Cuando se levantan los poderosos tienen miedo, el terror se apodera de ellos. No hay espada que pueda detenerlo, ni lanza, ni dardo, ni jabalina. El hierro no es más que paja para esa criatura, y el bronce madera podrida. Las flechas no lo hacen huir, las piedras tiradas con honra son como un trocito de hierba. Los garrotes son como una brisna de hierba, y se ríe del silbido de las jabalinas. Tu vientre está cubierto de escamas tan afiladas como el vidrio. Escarba el suelo cuando se arrastra por el barro. El leviatán hace hervir el agua con su sacudimiento. Agita las profundidades como una olla de ungüento. Deja en su estela agua reluciente que hace que el mar parezca blanco. En la tierra es igual. Ninguna otra criatura es tan intrépida. De todas las criaturas es la más orgullosa. Es el rey de las bestias. Job capítulo 42. Job responde al Señor. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia. Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza en señal de arrepentimiento. Conclusión: el Señor bendice a Job. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará, y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el naamatita hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y lo festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Yemima, a la segunda Sestia y a la tercera Keren-Hapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Amén. Bueno, vamos ahora al tercer punto, que se titula La fidelidad de Job. Dios tiene un plan maestro para ti desde el momento de tu concepción. También tenía un plan maestro para Job. Desde el inicio, Dios había planeado la restauración y la bendición de Job. Job es recordado en la historia por su fidelidad. El apóstol Santiago dice: ¿han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor? Eso lo dice en Santiago 5:11. Una vez más, Dios lanza preguntas a Job, haciéndole caer en la cuenta de que simplemente algunas cosas son tan maravillosas que no las puede comprender. Job se aferra a la fidelidad de Dios, diciendo: sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Es maravilloso aferrarse a la promesa de Dios cuando los sucesos de tu vida no van según tus planes. Dios tiene un plan maestro para ti, el cual no se verá frustrado. Dios no nos da una vida carente de problemas ni responde a todas nuestras preguntas, pero nos asegura que Él está con nosotros en nuestras dificultades. Dios le dice a Job que ore por sus amigos que le han hecho daño, abandonado, acusado injustamente y criticado. Job les absolvió mostrándoles su perdón absoluto al orar por ellos, al interceder por ellos. Dios no solo aceptó la oración de sus amigos, sino que también lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Joyce Meyer escribe: si haces las cosas a la manera de Dios, Él te dará el doble a cambio de tus dificultades. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Al igual que con David, Dios mostró su amor para él y su descendencia.
Job es dado como ejemplo por su perseverancia ante el sufrimiento, lo dice Santiago 5 del 10 al 11. Satanás creyó que el sufrimiento haría que Job se apartara de Dios. La perseverancia de Job demostró que Satanás estaba equivocado, aunque con una honestidad descarnada en ocasiones, Job pudo a pesar de todo mantener su alabanza a Dios en los momentos buenos y en los de grandes pruebas. Su perseverancia es un ejemplo de cómo tenemos que responder al sufrimiento. Satanás es derrotado cuando respondes con una perseverancia fiel. Job es una imagen de Cristo. Por medio de la perseverancia fiel es respuesta a su sufrimiento en la cruz. Satanás ha sido completamente derrotado de una vez y por todas. Amén. Te reprendemos a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Vamos a orar. Entre al gimnasio espiritual en este devocional por última vez del día, mientras hacemos este devocional, porque puedes seguir orando. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles. Amado Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor. Enséñanos a ser fieles. Tú nos has dado dones y talentos. Te pedimos que nos enseñes a ser fieles con nuestros talentos a ti, fieles en la oración por nuestros amigos, en la oración por nosotros mismos y perseverancia y gratitud y alabanza aún en medio de las pruebas, así como lo hizo Job. Te pedimos, Señor, que nos des ese poder de tu Espíritu, que es el único que puede hacernos capaces de alabarte en medio de la prueba. Te damos muchas gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a no perderlos, sino a usarlos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, tomando Mateo 25 del 14 al 30, el siguiente comentario. A primera vista, este pasaje no parece justo en absoluto. Se da más a la persona que más tiene. Siento pena por el hombre a quien le pudo el miedo para no usar su talento. Me puedo sentir identificada con esa situación, dijo la pastora Pipa. A veces el miedo a fallar o no querer parecer un tonto puede detenernos, pero Dios nos ha hecho como somos para un propósito que solo nosotros podemos cumplir. Amén. Y qué bueno que podamos trabajar en conocer ese propósito y cumplirlo. Recuerde, amados, hoy tenemos un desafío. Úsalos o piérdelos. Tienes dones, tienes talentos. Al menos uno debes tener. Dile al Señor que estás dispuesto y pon todo tu empeño en ponerlos al servicio del Señor, porque le serán multiplicados y habrá muchísima bendición. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mí. Y recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbes de la iglesia HTV en Londres, y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.